Y hoy el mensaje se llama Una generación que hace historia. Y una vez más, somos todos nosotros, desde los que están allá abajo en el lobby hasta los que están atrás, somos esa generación que vamos a hacer historia. La semana pasada estuvimos aprendiendo acerca de qué clase de generación tenemos que ser. Y hablamos que tenemos que ser la generación de manos limpias, la generación de un corazón puro, la generación que no adora ídolos y la que no dice mentiras. Ahora, ¿cuántos de ustedes tuvieron esto presente en su mente esta semana que pasó? Si usted escuchó el sermón, espero que haya podido estar meditando en estas cosas. Hoy vamos a leer una historia muy buena y muy poderosa y está en el capítulo 6 de Jueces. Al principio del capítulo, y vamos a empezar a leer desde el versículo 11, pero quiero más o menos narrarles qué sucede en los primeros versículos. Y al principio habla acerca, como era costumbre para el pueblo de Israel, se había desobedecido a Dios. Y bueno, un pueblo llamado Madián los había tomado y habían estado molestándolos constantemente. Los atacaba, les quitaba la comida, los israelitas sembraban y Madián esperaba que saliera el fruto para ir y destruir el fruto, ni siquiera robárselo, simplemente se lo destruía, mataba a sus animales y estaban en constante ataque. Y era tan el asunto que tenían que esconderse en cuevas, porque tenían que estar ahí escondidos para que no los molestaran. Eran los que sufrían bullying en ese entonces, esa la ciudad que sufría bullying y tenían que esconderse. Pero creo que siempre en el pueblo de Dios había un grupo de personas que entendían lo que había sucedido y estaban siempre clamando a Dios. Y entonces ellos clamaron a Dios y Dios escuchó su oración. Y entonces el Señor envía a un profeta y les dice que Dios los va a liberar y que escuchó su clamor y que van a ser libres de los madianitas. Entonces lo que acontece después es lo que sigue en el versículo 11. Dice, después de todo esto que les conté, después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Ofra que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el grano de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo, guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede todo esto? ¿Y dónde están los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron, el Señor nos sacó de Egipto, pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos entregó en manos de los madianitas? Entonces el Señor lo enjachó y le dijo, ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Yo soy quien te envía. Y bueno, no le fue suficiente el enjache del Señor. Dijo, pero Señor, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia de mi familia. El Señor le dijo, yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Si de verdad cuento con tu favor, le dice Gedeón, muéstrame una señal para asegurarme de que es realmente el Señor quien habla conmigo. No te vayas hasta que te traiga mi ofrenda. Y él respondió, aquí me quedaré hasta que regreses. Y bueno, podremos más adelante quizás hablamos de esa otra parte, pero lo bueno de la palabra de Dios es que podemos aplicarla a nuestros tiempos. No es nada más una bonita historia o una historia de guerra que tiene una moraleja, sino que podemos aplicarlo a nuestra vida. No importa nuestra realidad, podemos aplicarlo. Ahora, ¿cuántos quizás nos hemos sentido a veces que el mundo nos ha conquistado y nos ataca constantemente? Y estamos
viendo lo que sucede, las situaciones de inseguridad, la situación económica y muchas circunstancias que muchas veces podemos decir, hemos sido conquistados por el mundo y cómo nos ataca constantemente. Y bueno, justo como los israelitas, lo que sucedió fue que ellos se alejaron de Dios. Y muchas veces nosotros como iglesia estamos en esa misma posición, lejos de Dios. Y es por eso que nos sentimos de esa forma. Ahora, ellos estaban lejos de Dios y obviamente se sentían atacados todo el tiempo, o estaban siendo atacados todo el tiempo porque se alejaron de Dios. Cuando uno se aleja de Dios, se aleja del propósito y anda haciendo cosas que no son para nosotros. Simplemente o hacemos muchas cosas, y es lo que hemos hablado otras veces de a veces nos ocupamos tanto, por ejemplo, en el trabajo y otras cosas que nos desgasta y no hacemos la obra de Dios. Pero además, además de que estemos lejos de Dios, la ventaja, igual como sucedió en este relato, podemos clamar a Dios y Él nos escucha. Podemos clamar a Dios y decir: Dios, me siento cautivado por el mundo y siento que constantemente me ataca, pero reconozco que te necesito. Necesito tu presencia, necesito volver a ti. Y clamamos al Señor y Él nos escucha y Él va a contestar. Justo como en este momento, en este relato con Israel. Dios mandó al profeta y les dijo: escuché su clamor y los voy a liberar. Hemos clamado a Dios que nos rescate y nos salve. Y Él ha escuchado nuestra oración y hoy el Señor nos dice a cada uno de nosotros: así como saqué de Egipto al pueblo de Israel, también te voy a sacar hoy de donde te encuentras. ¿Cuál es tu situación esta mañana? ¿Cuál es tu situación en este momento? El Señor hoy está diciendo: he escuchado tu clamor y voy a sacarte de donde sea que te encuentres. No sé lo que está sucediendo. Tú sabes perfectamente, tú sabes el clamor que has hecho a Dios. Y hoy el Padre te dice: he escuchado tu clamor, he escuchado tu voz, he escuchado tu oración, te he escuchado llorando todas estas noches y hoy te voy a sacar de donde sea que te encuentres. Ahora, justo después de que el profeta habló, el ángel de Jehová aparece en escena. Y en el Antiguo Testamento, cuando dice el ángel de Jehová, se refiere a Jesús. Y ahora, ¿cuántos creen que Jesús está esta mañana aquí en medio nuestro para decirnos justo lo que le dice a Gedeón: guerrero valiente, el Señor está contigo? Esa es la palabra del Señor para nosotros esta mañana. Nos está sacando porque Él ha escuchado nuestro clamor y a la vez el Señor Jesús está aquí en medio nuestro para decirnos: eres un guerrero valiente. Eres un guerrero valiente y estoy contigo. Estoy contigo. No estás solo. Escuché tu clamor. Quiere decir que aún desde antes Él está con nosotros porque escuchó nuestra voz. Pero eres un guerrero valiente y estoy contigo. Esta palabra es para nosotros. ¿Cuántos la reciben esta mañana? Porque es nuestra, es su promesa para nosotros. Tu Padre hoy te dice: eres un guerrero valiente. Ahora, ¿valiente para qué? Valiente para enfrentar las angustias. Porque no podemos avanzar si estamos angustiados. Pero Dios hoy nos está dando la valentía para enfrentar esas angustias y decir: ya no más dolor, ya no más tristeza, ya no más angustia. Soy y recibo el gozo del Señor, que es mi fortaleza. Aleluya. Valentía para lidiar con el pasado y dejarlo atrás, porque el pasado constantemente nos está jalando hacia atrás, constantemente nos está impidiendo avanzar, pero hoy el Señor nos está dando la valentía para cortar con el pasado y decir: ya no más me vas a atrasar, voy a avanzar en lo que el Señor tiene para mí. Para eso el Señor hoy nos está dando valentía.
Valentía también para enfrentar tus temores. Porque cuántas cosas quizás nos dan miedo. Cuántas cosas estamos atemorizados y decimos, no puedo avanzar porque esto me da miedo. Pero hoy el Señor te está dando valentía para que enfrentes ese temor que tienes. Temor de no sé, temor a fracasar quizás. Temor a que qué digan las otras personas. Temor a que no sé qué hay después de este paso. Cualquiera que sea el temor, recibe la fortaleza del Señor, la valentía del Señor para enfrentar esos temores y decir, ya no más, esto va a impedir mi llamado. Valentía para dejar tu pecado. El pecado es lo que nos separa de Dios, y cuando estamos lejos de Dios es cuando somos atacados por el mundo. Y ya con la valentía para enfrentar nuestro pecado y decir no a la tentación, ya no vamos a estar más atacados por el mundo y vamos a cumplir el propósito, el destino de Dios para nuestra vida. Valentía para encaminarnos en el destino de Dios. Porque quizás inclusive eso nos dé miedo también. Y además de esto, el Señor promete que está contigo. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más necesitamos? ¿Qué más ocupamos oír todavía? Primero nos da identidad y nos dice quiénes somos. Eres un guerrero valiente. Y si quedaran dudas de nuestra valentía, nos dice, y yo estoy contigo. Eres guerrero valiente y yo estoy contigo. No hay nada más que pedir. No hay nada más que esperar. No hay nada más que pueda suceder cuando Dios nos dice quiénes somos. Y encima de eso, aquí estoy yo contigo. Atemorizando cualquier otra cosa que se quiera levantar en contra nuestro. Porque Él es victorioso en batalla. Rey de reyes. Nuestra torre fuerte. Aleluya. Pero bueno, a veces como Gedeón, en lugar de creer, nos quejamos. En lugar de creer, nos quejamos. Entonces llega el Señor Jesús y le dice, eres guerrero valiente, y empieza a discutir, empieza a decir, Dios, pero si estás con nosotros, ¿por qué estamos entonces en estas condiciones? ¿Y cuántas veces nosotros pensamos justamente eso? Dios nos da una palabra, ahora usted dijo amén, pero después cuando usted llega a su casa va a decir, bueno, pero el problema sigue estando igual de grande. ¿Qué voy a hacer? Dios, tú dijiste que yo soy fuerte y valiente y guerrero. Bueno, somos como Gedeón, nos quejamos. Si tú estás con nosotros, ¿por qué estamos en esta condición? ¿Por qué mis hijos aquí? ¿Por qué mi esposo allá? ¿Por qué la situación en este país? Y tantas cosas de las que nos quejamos y dudamos. Gedeón ni siquiera se puso a meditar en lo que Jesús le dijo. De una vez empezó a quejarse y a dudar. De una vez dudó de que el Señor estuviera con él. Ahora, podemos preguntarnos inclusive, ¿por qué se le aparece el ángel del Señor a Gedeón? Él estaba ahí tranquilo, trillando el trigo. De aquí voy a lo más rápido posible para que no se den cuenta los madianitas, y voy a esconderlo y que nadie se vea que yo estuve aquí. Él estaba ahí tranquilo. ¿Y por qué? ¿Por qué se le aparece el ángel del Señor a Gedeón? Ahora, ¿por qué está el Señor Jesús aquí en medio nuestro diciéndonos, eres un guerrero valiente? ¿Por qué? Primero, porque Dios escogió a Gedeón. Dios te escogió a ti. Él entiende que puedes hacerlo. Él te escogió. Y número dos, porque Él tenía la capacidad para hacerlo. Tú hoy tienes la capacidad para hacerlo. Ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. Yo soy quien te envía. No es nada más que de repente alguien hizo un plan ahí, ¿verdad? Como, bueno, mandemos a Gedeón. Es el mismo Señor diciéndole, yo soy quien te envía. Y el Señor hoy nos está diciendo a nosotros, yo soy quien te envía. El creador de los cielos y la tierra.
tu creador, nuestro creador, el que te hizo con estas características específicas y especiales y únicas para la tarea específica y única que nos está dando. Dios nos hizo nacer, y esto lo dije la semana pasada, en este tiempo específico, con nuestras cualidades, con nuestras características, para la situación que el mundo vive en este tiempo. Tal vez usted haya pensado, hubiera querido nacer en otro tiempo que no era tan complicado, y está bien, pero nacimos en este tiempo complicado porque somos hechos específicos y especiales para este tiempo complicado en el que vivimos. Y Dios nos está llamando a una tarea específica y somos capaces de hacerlo. Somos capaces de hacerlo. Dígale a la persona que está a su lado, eres capaz de hacerlo. Eres capaz de hacerlo. Sí podemos hacerlo. Porque aquí Gedeón dice, ¿por qué yo? ¿Cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el menor, del de menor importancia de mi familia. Estoy con la otra versión que dice, yo soy el menor, el más pequeño de mi familia. ¿Cómo es posible que tú no haces lo que tienes que hacer y encima de eso escoges al menos adecuado? ¿Cómo es posible? Y no es que seamos el menos adecuado, es que Dios nos escogió para este tiempo específico. Y no es un tiempo para decir, es que ya estoy muy viejo, hoy estoy muy cansado, estoy muy ocupado. Es el tiempo de acudir la voz del Señor. El Señor nos ha escogido para un trabajo importante, el trabajo de padres, el trabajo de abuelos, el trabajo de mentores, el trabajo de compartir las buenas noticias. El problema es que siempre estamos reclamando o estamos quejándonos o dando excusas. Y bueno, como empecé a hablar la semana pasada, este es un tiempo crucial en la historia para nosotros, la iglesia. Es un tiempo crucial para el Evangelio, para nuestro país, para las generaciones. Es un tiempo donde si tenemos que escuchar la voz de Dios y responder, heme aquí Dios, heme aquí Señor. Envíame a mí. No es el tiempo para decir, Dios, es que me da miedo. No, es el tiempo del guerrero valiente, que somos usted y yo. Ese es el tiempo. Ahora, en el versículo 16, el Señor dice, yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Y algo que definitivamente, o algo que el Señor me habló cuando preparaba el mensaje, y esa era esta parte que dice, yo estaré contigo. Cada vez que Dios llama a una misión a alguien, su palabra, Él dice, yo estaré contigo. Aún en la gran comisión, cuando el Señor Jesús va ascendiendo a los cielos, dice, yo voy a estar con ustedes hasta el fin. Y esto debe, hermanos, de ser algo importante, porque lo que el Señor me reveló es que muchas veces nosotros vemos la misión tan grande y tan imposible, porque creemos que tenemos que hacerlo con nuestras propias fuerzas. Y la verdad, hermanos, es que nosotros con nuestras propias fuerzas no podemos hacer nada. Y la misión se ve imposible porque ¿con qué fuerza humana vamos a ir a rescatar a una generación? ¿Con qué fuerza humana Moisés abrió el mar? ¿Con qué fuerza humana David mató al gigante? ¿Con qué fuerza humana? Es a través es el poder de Dios a través de nosotros que se pueden lograr estas cosas. Entonces, una vez que logramos entender que sí, no soy yo, porque el Señor nos promete, yo estaré contigo, no soy yo, no son mis fuerzas, no son mis palabras, sino que es el poder de Dios operando en mí, o a través de mí, que se hacen las cosas. Porque con ninguna fuerza humana podemos hacer ninguna de estas cosas. Una vez que entendamos esto,
Entonces, claro que sí, podemos hacer lo que el Señor nos llama a hacer. No hay generación que se pierda con el poder de Dios. No hay tarea específica que el Señor nos ha llamado a hacer que no se pueda lograr si no es con la fuerza de Dios, con el poder de Dios. Entonces, no hagamos las cosas con nuestras fuerzas. Cuando estemos en dificultades y estemos ahí al frente del gigante, ahí al frente del mar, escuchemos la voz de Dios que dice: yo estaré contigo. Yo estaré contigo. Moisés llega al mar y recuerda, el Señor le dice: aquí estoy contigo. Levanta las manos, usa lo que te di, y se abrió el mar. Porque el Señor nos promete que va a estar con nosotros. Dice: yo estaré contigo, versículo 16, y destruirás a los madianitas como si estuvieras luchando contra un solo hombre. Ahí está. Ahí está. Yo estaré contigo, y lo que se ve imposible, más bien se ve pequeño. Porque no es un ejército, sino que es como que si fuera un solo hombre. Y cuando estemos en esa dificultad, cuando nos encontremos contra la pared, yo estaré contigo, y lo que sea que se vea tan grande, es tan pequeño como un solo hombre. La misión entonces, hermanos, que Dios nos da es rescatar a la generación. Claro que sí, niños, jóvenes, adultos y aún más mayores que nosotros. Como iglesia, como pueblo de Dios, nuestra misión es rescatar a la generación. Pensemos solamente en cuánta necesidad viven las personas allá afuera. Soledad, depresión, tristeza y tantas cosas, falta de amor, falta de aceptación, tantas cosas que cada uno de nosotros en alguna medida lo hemos recibido de nuestro Padre. Y lo que hemos recibido es lo que podemos dar. No pensemos que no, porque apenas tengo tanto en el Señor o no he experimentado. Lo que Dios te ha dado es lo que puedes compartir. Hay que seguir creciendo, hay que seguir aprendiendo. Pero si ya el Señor te dio ese amor, que yo creo que es lo primero que todos recibimos de parte de nuestro Padre, amores hay que dar. ¿Cuánta compasión hemos recibido de parte de nuestro Padre? Compasión se necesita tanto en este mundo. ¿Cuánta misericordia se necesita allá afuera? Y todos nosotros, la palabra del Señor dice que nuevas son sus misericordias cada mañana. Todas las mañanas podemos dar, todos los días podemos dar misericordia. Esa es nuestra misión, de ir a rescatar la generación. Y hermanos, que el espacio que estamos vivos desde que nacimos hasta que morimos, ese espacio en la línea del tiempo de Dios, se marque lo que usted y yo hacemos. Se marque y quede por la eternidad nuestro trabajo de ir y rescatar a las generaciones. Que quede ahí escrito, y tal vez no mucha gente lo vaya a ver o saber, pero podemos nosotros estar convencidos de que fuimos parte del cambio, fuimos parte de la transformación de la historia, y podamos decir: yo soy una generación que hace historia. Aleluya. Gracias, Señor, por tu palabra esta mañana. Gracias, Señor, porque tú nos has hablado. Hoy nos prometes, Señor, primero que nos vas a sacar de donde nos encontramos. Hemos estado en un hueco, hemos estado tristes, hemos estado deprimidos, hemos estado pensando en el pasado, hemos estado afligidos, pero hoy, Señor, tú nos sacas de donde nos encontramos. Tú, en tu amor, Señor, tu mano se extiende y nos sacas de ahí, Señor, para decirnos: eres un guerrero valiente, eres un guerrero valiente, y sí puedes hacerlo, porque yo te diseñé para este tiempo específico.
Ayúdanos, Señor, a no pensar más en lo que nos detiene de hacer tu obra. Y danos, Señor, visión. Ayúdanos, Señor, a vernos a nosotros mismos como tú nos ves haciendo tu trabajo, haciendo tu obra. Dios, que cada vez que imaginemos y tú nos muestres esas imágenes, haya gozo en nosotros, Señor, en nuestro corazón, de estar haciendo esas cosas para ti. Y que ese gozo, Señor, nos lleve a ir, Señor, y entregarnos a ti completamente, Señor, porque eso es lo que vale. No entregarnos a nuestras dolencias, no entregarnos a nuestro pasado, entregarnos a ti es lo que nos llena, es lo que nos da gozo, Padre. Y ayúdanos, Señor, a ver, Señor, como tú estás viendo el panorama. Y por eso nos llamas guerreros valientes, Señor, porque tú sabes que sí podemos hacerlo. Y que a pesar de las situaciones podamos sentir que tú estás con nosotros. Que en ningún momento a partir de hoy, Señor, nos sintamos solos. Porque recordamos, estas palabras suenan en nuestra mente: yo estoy contigo. Yo estoy contigo. Yo estoy contigo. No te voy a dejar. No te voy a soltar. Yo estoy contigo. Y así, Señor, como Gedeón más adelante en la historia, Señor, vence a los madianitas. Y el pueblo es libre. Hoy, Señor, queremos ser como Gedeón, que quizás al principio con dudas, pero luego entendió. Y más bien ponía pruebas a ti, Señor. Entendiendo quién era, pudo hacer tu obra y tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén y amén.